Y bien, estamos con el ex ministro de Economía, Luis Carranza, 2 veces ministro de Economía durante el gobierno de Alan García, que autor además de una gran propuesta sobre competitividad que fue presentada en el último CADE, un plan de reformas profundas para el Perú de los próximos años. Y bueno, ha publicado un artículo en El Comercio el día sábado llamado El Perú que todos queremos, que de alguna manera enjuicia algunos de los planteamientos de los 2 programas de gobierno que están compitiendo en la segunda vuelta. Lucho, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime, encantado de estar en tu programa. No, gracias por venir. Bueno, dices en tu artículo que un dato interesante, impactante, que en 1950 el Perú era 3 veces más grande que Corea, económicamente hablando, ¿no? Pero ahora Corea es 4 veces más grande que el Perú. Es decir, han avanzado a una velocidad muchísimo más rápida que nosotros en los últimos 50, 60 años. Y señalas que si hubiésemos crecido a la misma tasa, hoy seríamos una economía similar a la coreana, es decir, prácticamente desarrollada, ¿no? Un trabajador coreano debe estar ganando, yo no sé cuántos miles de dólares al mes, pero $2.000 al mes, es decir, son unos niveles pues que nosotros vemos todavía muy lejos. Bueno, ¿qué hicieron esos países que no hemos hecho nosotros? Es decir, ¿cuáles fueron los principios que ellos adoptaron de política para conseguir esos resultados? Bueno, Jaime, en primer lugar hay que tener en cuenta que las condiciones históricas son diferentes y las cosas particulares que ellos hicieron no funcionarían de la misma manera ahora. Lo importante es ver cuáles son los principios fundamentales que guiaron la política económica en esos países. Y hay varios principios, habría que en el artículo rescatamos 2 de ellos. Uno primero es tener visión de largo plazo, saber dónde se quiere llegar, cuáles son las fortalezas del país, entender que el proceso de desarrollo es sobre todo eso, un proceso, y hay que respetar ciertas leyes económicas que son como las leyes de la gravedad. El segundo principio fundamental es el pragmatismo. Ellos dejan de lado la ideología y empiezan a aplicar cosas que funcionan. Y todo el diseño de política económica está básicamente enfocado en eso, ¿no? Luego tienen varias otras cosas, como un proceso de integración muy importante dentro de la región asiática. El hecho de tener integración, flujos comerciales, flujos de capitales, genera un network en la región muy importante. América Latina, por ejemplo, a diferencia de los países asiáticos, en vez de integrarnos, hemos estado de espaldas unos a otros y peleándonos siempre por una carga ideológica muy grande en las relaciones entre los países. Ahora, básicamente, claro, también ellos optaron por una estrategia exportadora desde el comienzo, aunque al principio hubo una pequeña etapa de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Aquí nos quedamos solamente en la industrialización por sustitución de importaciones, cerramos nuestros mercados y nunca, digamos, el Perú recién ha pasado a una estrategia abierta, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Pero digamos, esto de largo plazo, ¿cómo se trabaja el largo plazo? Yo recuerdo haber leído un trabajo del Banco Mundial en el que señalaban que en todos estos países hay siempre un grupo digamos, de técnicos muy fuerte que piensa los temas de largo plazo, que hace análisis estratégico, que hace análisis de los cuellos de botella, de lo que está pasando, de las reformas que se requiere hacer, un grupo que está pensando. Algo así debería ser quizás ese plan. En el Perú no tenemos eso, ¿no? ¿Qué se necesitaría tener acá? Ese es el rol que ha venido jugando el Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos años, tratando de compatibilizar todas las necesidades que existen, viendo los recursos y viendo cómo se asignan de manera prioritaria estos recursos. Pero es cierto, la experiencia de Japón, sin entender el rol fundamental que juega el Ministerio de Finanzas en Japón, es simplemente imposible de seguir. Lo que ocurre en China ahora o en la India en los 80s, ¿no? Un procesos de apertura, de reformas muy pragmáticas en las cuales se trata de maximizar resultados con independencia de las decisiones que se van tomando, ¿no? Eso es realmente lo que
lo que necesitamos en el Perú, como te dije, el Ministerio de Economía y Finanzas ha jugado ese rol. Necesitamos institucionalizar y fortalecer ese rol, independientemente si sigue en el Ministerio de Economía y Finanzas o en otra institución tipo CEPLAN. Pero lo ha jugado, digamos, da la impresión de que no lo ha podido desempeñar ese rol con la intensidad suficiente, ¿no? Tiene realmente una capacidad de reflexión, de análisis y de planteamiento de reformas en el Ministerio de Economía. Lo que ocurre es que estas propuestas pasan por un tamiz, que es el Consejo de Ministros, y luego van al Congreso. Entonces, más que un problema de una institución, creo que es el problema de la sociedad, que no sabemos realmente a dónde queremos ir, que hay intereses grupales, individuales, que nublan esa visión colectiva de prosperidad de largo plazo que requiere el país. Un ejemplo muy claro, tú lo has mencionado, ¿no? Estos países, una de las estrategias que logran, con las cuales logran el desarrollo, es una estrategia de apertura comercial muy intensa. Y esa es un poco la estrategia que se ha seguido en el Perú, en distintas etapas, con distinta intensidad, pero siempre en cada uno de estos momentos han existido voces en contra, ¿no? Diciendo que eso no crea empleo, que eso va a generar desempleo, que eso va a traer desindustrialización en el país. Efectivamente, lo que hemos visto es todo lo contrario. Fuerte crecimiento de empleo, recomposición de la industria, industrias que desaparecen y otras que crecen por encima de 15% por año como promedio, ¿no? Entonces, esa visión colectiva de qué cosa necesitamos en el país es un poco lo que nos está faltando. Bueno, ahora se replantea siempre todo desde la base. Ahora se quiere una nueva constitución, cambiar el capítulo económico de la constitución. Esto es absolutamente, digamos, ciego, ¿no? Es no ver lo que está ocurriendo. Sí, efectivamente, ¿no? Esto es lo que Hirschman hablaba de fracasomanía, ¿no? Siempre teníamos esa sensación de que estamos fracasando y venían movimientos pendulares. Hablar de cambio de la Constitución me parece absurdo, ¿no? Si comparamos la tasa de crecimiento bajo la Constitución del 79, prácticamente ha sido cero. Con la Constitución del 93, la tasa de crecimiento, el promedio anual, ha estado por encima de 5%. Entonces, si la Constitución es un instrumento para mejorar el bienestar de todos los peruanos, es evidente que la discusión no tiene lugar. No tiene lugar. Ha habido una énfasis en muchos de los programas presentados en esta campaña electoral en torno a programas de redistribución, básicamente de naturaleza asistencialista, ¿no? Distribuir recursos, subsidios, dinero, eventualmente también aumentos de sueldos y todo lo demás. Por ejemplo, está esta propuesta de pensión 65 de Gana Perú. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Yo creo que hay que distinguir claramente entre política económica y política social. Y la política social tiene como objetivo reducir brechas, igualar oportunidades entre todos los peruanos, pero la política económica debe tener como función fundamental promover el crecimiento y una buena asignación de recursos en la economía. Cuando confundimos estas cosas y utilizamos política económica con fines redistributivos, entonces empiezan los problemas. Pensión 65, si bien es cierto, hay un grupo vulnerable que no tiene acceso a pensión, el tener un programa de esta naturaleza lo que hace es destruir todos los incentivos que existen para un ahorro previsional en una economía con una informalidad como la que tenemos. Si el nivel de cobertura de las pensiones en el país fuese de 90%, entonces una pensión universal de estas características sería saludable. Pero tenemos un nivel de cobertura tan bajo y los instrumentos que necesitamos para incentivar el ahorro previsional, mucho del cual tiene que ser voluntario dado la informalidad, lo que va a hacer es un sistema como este es justamente destruir cualquier posibilidad de generar ahorro previsional en sectores altamente informales en el país. Este es un clarísimo ejemplo de cómo una política social con buenos objetivos termina destruyendo un sistema, porque acaban a destruir todo el sistema previsional. Mucho
más allá de cuánto cuesta el primer año, ¿no? Bueno, claro, obviamente si a mí me van a regalar, si yo no tengo pensión o soy informal, me van a regalar una pensión, entonces ya para qué me voy a formalizar. Me imagino que esa es un poco la cosa. Y los que tienen cobertura de pensión en este momento son que el 20%. Alrededor de 20%. Entonces esto sería un subsidio para el 80%, en lugar de ser un subsidio para el 20%, digamos, para los más pobres. Así es. Y el problema es que al inicio el costo se calcula alrededor de 1% del producto, pero este costo va a tender a crecer de manera progresiva. ¿Por qué? En la medida en que se incorpora más gente dentro de este nivel de 65 años que tiene derecho a una pensión. Lo que tenemos que hacer en la ley MIPES, de hecho en el decreto legislativo de incentivo a la formalización, había un elemento, y hay que trabajar más en este elemento, de cofinanciar el ahorro previsional de los informales, ¿no? De una manera en la cual, la medida que ellos ahorran, el Estado va poniendo también un poco, y de esta manera incentivas el ahorro voluntario previsional, con fines previsionales. Se suponía que en la ley MIPES me parece que el Estado pagaba el 50%, por lo Así menos es. del seguro social, no sé si también de la pensión. Así es, así es. Pero no sé si se ha implementado eso. El problema es que no se ha llegado a implementar, ¿no? Habría que trabajar en el proceso de implementación. Ah, porque han pasado más de 2 años de esa ley, ¿no? Así es. La parte de incentivo a la formalización sí ha tenido buenos resultados. Los datos que manejábamos son alrededor de 100.000 empresas, pequeñas empresas, MIPES, que se han inscrito en el registro y han pasado a formalizarse. Ya, de acuerdo. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos.